No hables. La voz surgió entre las sombras, baja, urgente, como un susurro que heló mi sangre. Me quedé inmóvil. La mano, todavía apoyada sobre la funda del arma, tembló ligeramente. Durante 8 años patrullé esos pasillos. Conocía cada sonido, cada sombra, cada truco. Pero aquella noche, algo era distinto. Demasiado silencio. Demasiada calma. Soy la oficial María Santos, del Centro de Detención del Condado de Harris, Texas. He visto de todo, hombres rotos, miradas vacías, gritos, amenazas. Pero jamás había sentido el aire tan espeso, tan cargado de peligro invisible. El bloque D, donde duermen los internos más violentos, solía retumbar con ronquidos, murmullos o el eco de algún golpe. Esa noche, nada. Ni un suspiro. Solo el zumbido de las luces fluorescentes. Avancé despacio, con el radio en el hombro emitiendo un leve crujido. Revisé cada celda, una por una, siguiendo el protocolo al pie de la letra. Todo parecía normal, hasta que llegué a la celda 47. Allí estaba Marcus Williams. Sentado en su litera, la espalda recta, los ojos fijos en mí. Un hombre condenado a cadena perpetua por robo armado. Siempre tranquilo, siempre aparte. Pero esa noche tenía el rostro pálido, el sudor marcando surcos sobre su frente. Y cuando habló, lo hizo casi sin mover los labios. No hables. Solo escucha. Mi entrenamiento me gritaba, no muestres debilidad. Pero su mirada, no era la de un manipulador. Era miedo. Miedo real. ¿Qué pasa, Williams? Pregunté en voz baja, sin soltar la funda del arma. Hay una emboscada. Su voz temblaba, apenas audible. Te esperan al final del pasillo. 3 de ellos. Tienen armas. El corazón me golpeó el pecho. Miré el corredor vacío, la luz parpadeando sobre las rejas. Nada. Pero lo sentí. El aire, denso, expectante. Las sombras parecían moverse solas. ¿Por qué me dices esto? Susurré. Marcus me miró directo, con una mezcla de urgencia y tristeza. Porque tú no eres como los demás. Nos tratas como personas. No mereces lo que van a hacerte. El radio crujió en mi hombro. Unidad 7, informe de estado. Tenía 30 segundos antes de que enviaran refuerzos. Si llamaba por ayuda y Marcus tenía razón, los atacantes podrían actuar antes de que llegara nadie. Si mentía, me quedaba sola, pero viva. Tal vez. ¿Quiénes son? Pregunté. Rodríguez, Thompson y el nuevo, Jackson. Hizo una pausa. Jackson tiene algo peor que un arma. Tiene una llave maestra. El mundo se me cerró. Una llave. Si era verdad, podían abrir todas las celdas del bloque en segundos. Un motín. Un infierno. ¿Cómo consiguió esa llave? Pregunté. Marcus bajó la voz hasta un suspiro. Alguien de dentro los está ayudando. Alguien del personal. Esto no es solo contra ti. Es algo grande. El radio volvió a sonar, más insistente. Unidad 7, responda inmediatamente. El sudor frío corría por mi cuello. Miré el pasillo, ese trayecto que había recorrido 1000 veces sin pensarlo. Ahora parecía un corredor hacia la muerte. ¿Por qué tú? Pregunté de nuevo, casi sin voz. Intentaron reclutarme. Pensaron que porque tengo cadena perpetua no tendría nada que perder. Pero no me uní. Y si descubren que te lo dije, me matarán. Lo miré. 8 años en prisión me enseñaron a leer mentiras. Pero lo que vi en sus ojos fue humanidad. Auténtico terror. No miedo por él, sino por mí. Unidad 7, informe final o enviaremos patrulla de emergencia. El tiempo se había acabado. Respiré hondo. Tomé una decisión que podía costarme la vida. Presioné el botón del radio. Unidad 7 a central. Todo en orden. Solo un pequeño incidente médico con un interno. Prosigo patrulla. Copiado, Unidad 7.
Informe de nuevo en 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos para pensar, para sobrevivir. Me volví hacia Marcus. Si dices la verdad, necesito saber dónde están exactamente. Rodríguez está en el armario de suministros, junto al puesto de control. Thompson se esconde tras la fuente de agua, y Jackson, su voz se volvió casi un hilo, está en el punto ciego, junto a la salida de emergencia. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Sabía de qué punto hablaba. Un hueco en el sistema de cámaras que nunca habían reparado. Era perfecto. Demasiado perfecto. ¿Por qué esta noche? Pregunté. Mañana llegan prisioneros federales. Si crean el caos ahora, podrán escapar durante el traslado. Mi estómago se revolvió. Esto no era una emboscada. Era un plan completo. Marcus bajó la voz una vez más. Te eligieron a ti por una razón. Tu hermano, el detective Santos, arrestó al hermano de Rodríguez el mes pasado. Esto es venganza. El mundo se me cerró. Mi propio hermano, sin saberlo, había firmado mi sentencia de muerte. Apreté el radio con fuerza. El miedo se transformó en rabia. En determinación. Marcus, si no salgo viva de esto, cuéntales todo. ¿Todo? Vas a salir, respondió. Eres más fuerte de lo que creen. Asentí, con el corazón martillando, y avancé hacia las máquinas expendedoras donde, según él, había una salida de mantenimiento. Cada paso resonaba como un disparo. A mis espaldas, podía sentir los ojos de Marcus siguiéndome. Rezando. El corredor parecía infinito. Solo faltaban unos metros cuando lo oí. Un sonido metálico. El roce de hierro contra cemento. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración. El ruido volvió, más cerca. Pasos descalzos. Murmullos. Un susurro desde la celda 19. Tommy Valdez. El más peligroso del bloque. Buenas noches, oficial Santos, su voz se deslizó entre las rejas, suave, casi amistosa. Trabajando hasta tarde, ¿eh? Mi sangre se congeló. Sabía que me había visto. Y que el juego acababa de empezar. El sonido de su voz me atravesó como una hoja fría. Valdez hablaba con ese tono meloso que siempre precede a algo terrible. Sabía que si mostraba miedo, lo olería como un animal hambriento. Tragué saliva. Intenté mantener el pulso firme, el rostro impasible. Solo haciendo mis rondas, Valdez, respondí, fingiendo calma. Todo tranquilo esta noche, ¿verdad? Un silencio denso siguió. Luego escuché su risa. Baja. Burlona. Tranquilo, por ahora. Pero tengo el presentimiento de que algo va a cambiar pronto. Podía oír el roce de sus pasos acercándose a la puerta de la celda. Sentí su respiración al otro lado del metal. He estado pensando mucho en ti, oficial Santos, dijo. El aire me quemó los pulmones. Mi mano rozó el arma, pero sabía que no podía usarla sin causa. Un disparo en un bloque cerrado podría desencadenar un motín inmediato. Tenía que mantener el control. Intenta dormir, Valdez, le dije con voz firme. Mañana será otro día. No respondió. Solo se alejó unos pasos, y luego murmuró algo que me heló la sangre. Mañana puede que no exista para ti. El pasillo parecía cerrarse a mi alrededor. Las luces parpadeaban como si el propio edificio respirara ansiedad. Tenía que moverme, llegar al panel detrás de las máquinas expendedoras antes de que algo más ocurriera. Avancé despacio, controlando cada paso. Pasé frente a las celdas 20 y 21. Algunas sombras se movieron dentro, pero nadie habló. En el silencio absoluto, cada pequeño sonido, mi respiración, el roce de las botas, el zumbido eléctrico, parecía una amenaza. Finalmente llegué. Empujé las máquinas lo suficiente para ver el borde metálico del panel. Estaba cubierto de polvo, pero visible. Marcus no había mentido. Me agaché, usando la linterna del cinturón para iluminar. 4 tornillos, una placa oxidada. Podía quitarla si encontraba una herramienta,
pero el ruido podía alertar a cualquiera. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si los hombres esperaban en el otro extremo del pasillo, podían moverse en cualquier momento. Solo necesitaban una señal. Saqué la llave multiusos del cinturón. Empecé a girar los tornillos, uno a uno, tratando de no hacer ruido. El chirrido del metal contra metal me hizo apretar los dientes. 1, 2, 3. De pronto, algo se movió detrás de mí. Un susurro. Un paso. Apagué la linterna instintivamente y me quedé inmóvil, escuchando. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Alguien estaba allí. Observándome. Mi piel se erizó. Giré lentamente la cabeza, y entre las sombras, vi una silueta. Un hombre, alto, corpulento, quieto, apenas a unos metros. La tenue luz de emergencia iluminó su rostro por un instante. Jackson. Llevaba algo en la mano. Un trozo metálico, afilado. Y en su cinturón, un brillo dorado, una llave. Todo dentro de mí gritó corre, pero mis piernas no respondían. Él sonrió. Una sonrisa tranquila, calculada. Oficial Santos, dijo con voz suave. Me alegra que estés aquí. Te estábamos esperando. Retrocedí un paso, mi espalda chocando contra la máquina expendedora. Busqué el radio. Antes de que pudiera alcanzarlo, Jackson levantó la mano libre y dijo. No lo hagas. Si llamas, ellos mueren. ¿Ellos? Pregunté, la voz quebrada. Tus compañeros del turno de noche. Se encogió de hombros, casi con indiferencia. Ya no están respondiendo, ¿verdad? El aire desapareció de mis pulmones. El turno de noche, 3 guardias. 2 hombres y una mujer. ¿Los habrían atacado ya? Jackson dio un paso más. Podía oler el sudor y el metal oxidado del pasillo. No queremos matarte, Santos, dijo. Solo necesitamos que cooperes. ¿Y si no lo hago? Su sonrisa se ensanchó. Entonces abrimos las celdas. Todos. Sabía que no era una amenaza vacía. Vi el brillo de la llave, el mismo tipo que abría todas las puertas del bloque. Si la usaba, cientos de internos estarían libres antes de que llegaran refuerzos. No podía dejar que eso pasara. Busqué desesperadamente una salida. El panel. Solo faltaba un tornillo. Si podía abrirlo, quizá podría esconderme en el túnel. Mientras Jackson hablaba, fingí escuchar, pero con la otra mano giré el último tornillo. El metal cedió con un leve clic. Lo siento, Jackson, susurré. Antes de que pudiera reaccionar, empujé la máquina con todas mis fuerzas. El ruido fue ensordecedor. El panel cayó, y me lancé al suelo, arrastrándome dentro del túnel estrecho mientras Jackson gritaba mi nombre. Mis codos rozaban el metal frío. La linterna parpadeaba. Detrás de mí, escuché golpes, voces, y el sonido de una llave girando en una cerradura. Estaban abriendo las celdas. El rugido de los internos comenzó a llenar el bloque, un crescendo de caos. Gritos, golpes, puertas metálicas chocando. El infierno acababa de comenzar. Seguí avanzando, respirando con dificultad, el túnel cada vez más estrecho, oscuro, sofocante. Podía oír los ecos del motín expandiéndose por los corredores, los pasos de los guardias corriendo, las alarmas finalmente sonando. Entonces, un nuevo sonido. Una voz detrás de mí. ¡Santos! ¡Detente! Era Jackson, arrastrándose también por el túnel. Mi corazón explotó en el pecho. No podía correr, no podía girar. Solo seguir arrastrándome hacia la débil luz al final del pasaje. A unos metros, una rejilla. Mi única salida. Empujé con todas mis fuerzas, pero estaba atascada. Detrás, Jackson avanzaba, cada respiración suya más cercana, más salvaje. Cuando su mano rozó mi bota, grité y golpeé la rejilla una vez más. El metal cedió. Rodé fuera del túnel, cayendo en el pasillo del bloque C, jadeando, cubierta de polvo y miedo.
Me levanté tambaleando. Podía oírlo acercarse. No tenía tiempo. Corrí hacia la puerta de seguridad, gritando en la radio. Unidad 7. Código rojo. Motín en bloque D. Repito, motín en bloque D. El pasillo se llenó de alarmas, luces rojas girando, sirenas ululando. Por fin, el sistema reaccionaba. Pero mientras me giraba para asegurar la puerta, vi una sombra en el borde del túnel. Jackson. Y en su rostro, no había ira. Solo una sonrisa tranquila. Esto apenas comienza, oficial Santos. Y luego desapareció. Las alarmas resonaban por todo el complejo, un grito metálico que hacía vibrar las paredes. El aire estaba lleno de eco, de pasos apresurados, de gritos que se mezclaban con el sonido de puertas de acero cerrándose una tras otra. Pero en medio de todo ese caos, solo podía escuchar mi respiración. Rápida. Irregular. Desesperada. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. El pasillo del bloque C estaba casi vacío. Las luces de emergencia teñían todo de rojo, como si el infierno hubiera descendido sobre la prisión. Sabía que tenía segundos antes de que la ola de violencia del bloque D se extendiera hasta aquí. Tomé el radio. Unidad 7 a Central, JDE. Tengo un motín activo en el bloque D. Iniciaron liberación de celdas, repito, liberación de celdas. El estático respondió con interferencia, luego una voz alterada. Unidad 7, recibido. Patrullas en camino. Refuerzos desde el bloque A, mantenga posición. Mantener posición. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. El sonido de un golpe fuerte interrumpió mis pensamientos. Una puerta cercana tembló bajo el impacto, luego otra. Podía oír gritos, risas, y algo peor, silencio intermitente, ese tipo de calma que solo precede a la violencia más brutal. Tenía que salir de allí, buscar el control central. Pero cada corredor que conocía podía estar comprometido. Y Jackson aún estaba libre. Mientras avanzaba, la linterna parpadeó, revelando manchas oscuras en el suelo. Sangre. Fresca. Mis pasos se volvieron más lentos. Un olor metálico llenó el aire. Doblé la esquina y lo vi. El cuerpo de oficial Mendoza, mi compañero de turno. Su cuello, cortado. Los ojos, abiertos. A su lado, el radio roto. Tuve que cerrar los ojos un segundo. No había tiempo para llorar. No aún. Seguí avanzando, con la mano en el arma. El control de seguridad estaba a unos 200 metros, tras una puerta reforzada con código digital. Si podía llegar allí, tal vez podría activar el bloqueo automático y aislar el bloque D, pero al girar hacia el corredor principal, escuché una voz familiar a mis espaldas. Te dije que esto apenas comenzaba, Santos. Me giré tan rápido que casi disparo por reflejo. Jackson estaba allí, más tranquilo de lo que debería ser posible en medio de un motín. Su ropa manchada de sangre, no sabía si suya o de otro, y la llave todavía brillando en su mano. Tira la llave, Jackson, ordené, apuntándole con el arma. Él sonrió. ¿Sabes lo que me gusta de ti, oficial? Todavía crees que tienes el control. Última advertencia. ¿Sabes cuántos hombres están libres ahora? Dijo dando un paso hacia mí. 50. Y contando. ¿Sabes cuántos guardias quedan vivos? Menos de la mitad. Sentí el sudor correr por mi espalda. Tenía que mantener la distancia. Si lograba distraerlo, tal vez podría huir hacia el control. Pero entonces hizo algo inesperado. Soltó la llave. Cayó al suelo con un sonido metálico. ¿Ves? Dijo con voz suave. No necesito eso para ganar. Y antes de que pudiera reaccionar, lanzó algo hacia mí. Un destello plateado cruzó el aire. Instintivamente me agaché. El objeto, una pequeña navaja improvisada, pasó rozando mi mejilla y chocó contra la pared detrás de mí. Disparé. El estruendo llenó el pasillo. Jackson se lanzó al suelo, rodando, y desapareció detrás de un muro de seguridad.
Corrí tras él, los sentidos a mil. La puerta del bloque C retumbaba por los golpes de los reclusos intentando forzarla. No podía dejar que llegaran hasta aquí. Entré en el control de seguridad. La sala estaba vacía, las pantallas llenas de estática. Alguien había manipulado el sistema. De las 20 cámaras, solo 4 funcionaban. Y en todas, caos, cuerpos, fuego, hombres corriendo. Me senté frente al panel y activé el bloqueo de emergencia. Las puertas principales se cerraron automáticamente con un rugido metálico. Por primera vez, un leve alivio me recorrió el cuerpo. Había logrado contenerlos, por ahora. Pero algo llamó mi atención. En una de las pantallas que todavía funcionaban, vi algo que me paralizó. Marcus Williams, el prisionero que me había advertido, estaba de pie frente a su celda, abierta. No podía ser. Lo había visto encerrado minutos antes. ¿Cómo había salido? Tomé el micrófono interno del sistema. Marcus, ¿qué hiciste? Susurré, mirando la pantalla. ¿Por qué estás fuera de la celda? Él levantó la cabeza, como si pudiera oírme a través del vidrio. Su expresión no era de amenaza. Era de urgencia. Corrió hacia una cámara y levantó algo en la mano. Un pedazo de papel, con letras grandes, temblorosas. No confíes en el sistema. Un sonido seco resonó detrás de mí. Me giré. La puerta del control se estaba abriendo. Desde el otro lado, una figura con uniforme de guardia. Era el teniente Harris, mi superior. Pero su rostro estaba cubierto de sudor, los ojos desorbitados. Oficial Santos, dijo, baje el arma. Señor, el bloque D está comprometido, hay un motín activo. Lo sé. Su voz sonó extrañamente calmada. Y ya no es tu problema. En su mano, vi algo brillar. Una llave idéntica a la de Jackson. Mi estómago se contrajo. No. No podía ser. Usted, balbuceé. Usted también está involucrado. Harris sonrió, esa sonrisa vacía que solo he visto en hombres sin alma. Todos estamos involucrados, Santos. Algunos solo lo entendemos más rápido que otros. Antes de que pudiera reaccionar, un disparo retumbó. El vidrio del panel estalló detrás de mí. Me lancé al suelo. Otra bala pasó silbando. Me arrastré tras un escritorio, apretando el arma contra mi pecho. El humo y el polvo llenaban la sala. Harris caminaba lentamente, sin prisa, como un cazador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Eres buena, Santos. Demasiado buena. Su voz se acercaba. Por eso tenías que desaparecer. Apreté los dientes. Pensé en Marcus. En lo que había escrito, no confíes en el sistema. Y supe lo que tenía que hacer. Esperé. Conté los pasos. 1, 2, 3. Me incorporé y disparé. El ruido fue ensordecedor. La silueta de Harris se desplomó, el arma cayendo de su mano. Por un segundo, solo pude quedarme allí, jadeando, con las manos temblando. Había matado a mi superior. Y sabía que con ese disparo, acababa de convertirme en la enemiga del sistema al que había jurado servir. El olor a pólvora aún flotaba en el aire. El cuerpo del teniente Harris yacía a pocos metros de mí, su sangre mezclándose con el polvo del suelo. Durante 8 años había servido bajo su mando, obedeciendo cada orden, confiando ciegamente. Y ahora estaba muerto. Por mi mano. No tuve tiempo para sentir culpa. El sistema de alarma seguía rugiendo y las cámaras mostraban escenas cada vez más caóticas. Los internos habían tomado el control del bloque D y parte del C. El sonido de los golpes contra las puertas metálicas se volvía ensordecedor. Me obligué a respirar. Tenía que salir de esa sala antes de que alguien más llegara. Tomé el arma de Harris, su radio, y una tarjeta de acceso que colgaba de su cinturón. Al revisar su bolsillo, encontré algo más, un sobredoblado con mi nombre escrito. Mi nombre. Temblando, lo abrí. Dentro había solo una hoja con una frase escrita a mano. Todo esto comenzó mucho antes de ti, María. No entendí.
Pero no podía detenerme a pensar. Guardé la nota y salí del control. El pasillo estaba cubierto de humo. Las luces parpadeaban. A lo lejos se escuchaban disparos. Sabía que los refuerzos externos tardarían al menos 20 minutos en llegar. 20 minutos que podían convertirse en una eternidad si los internos llegaban primero. Me moví rápido, agachada, pegada a la pared. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido, una amenaza. Doblé una esquina y me encontré con una figura familiar. Marcus. Estaba cubierto de polvo, su uniforme naranja manchado de sangre, pero estaba vivo. «Oficial Santos», susurró. «Tienes que venir conmigo, rápido». «¿Cómo saliste de tu celda?», pregunté, apuntándole por instinto. «No tengo tiempo para explicarlo. Si te quedas aquí, no verás el amanecer». Su mirada era sincera, desesperada. Y por alguna razón, decidí creerle. Lo seguí por un pasillo lateral que conducía a la zona de mantenimiento. A cada paso oíamos gritos, puertas golpeando, el sonido de vidrios rotos. El motín se estaba extendiendo como fuego. «¿Qué está pasando realmente, Marcus?», le grité entre el ruido. «¿Quién está detrás de esto?». Él se detuvo y me miró directamente. «No es solo un motín. Es una operación interna. Hay oficiales involucrados, guardias, incluso supervisores. Esto estaba planeado desde hace meses». «¿Y Harris?». Era uno de ellos. Lo sabía. Pero escucharlo en voz alta fue como una puñalada. Seguimos avanzando hasta llegar a una vieja puerta de metal. Marcus buscó algo en su bolsillo y sacó una llave oxidada. La giró, y la puerta se abrió con un chirrido. «Por aquí». Entramos en una sala estrecha llena de tuberías y cables. El aire era húmedo, pesado. Había una linterna en el suelo, y junto a ella, una pequeña caja metálica. Marcus la abrió. Dentro había documentos, fotos, grabaciones. «¿Qué es eso?», pregunté. «Pruebas», dijo con voz baja. «Todo lo que recogí durante años. Pagos ilegales, transferencias, registros falsos. Harris y otros oficiales vendían información a las bandas afuera. Traficaban drogas usando los camiones de traslado de presos». «¿Y tú cómo lo sabes?». «Porque yo los ayudé a esconderlo», admitió, bajando la mirada. «Antes de que todo se saliera de control. Pero cuando me di cuenta de lo que estaban planeando, ya era tarde. Intenté advertir a la administración, y me encerraron aquí». Mi respiración se aceleró. Todo encajaba. La corrupción, la llave, el motín. No era un simple ataque. Era una limpieza interna. «Van a borrar todo rastro», dijo Marcus. «Los archivos, los testigos, tú». El golpe llegó de repente. Un ruido seco detrás de nosotros. Giré y vi a un guardia con la cara cubierta por una máscara negra. Llevaba un rifle y apuntaba directamente a mi pecho. Disparó. Me lancé al suelo, el proyectil rozando mi brazo. Marcus gritó algo y se abalanzó sobre el atacante. Ambos cayeron al suelo, forcejeando. Corrí hacia ellos, levanté el arma y disparé 2 veces. El guardia cayó inmóvil. Marcus jadeaba, con una herida en el costado. «No te detengas», gruñó. «Tienes que sacar esas pruebas de aquí». «No puedo dejarte», dije, presionando su herida con la mano. Él me tomó la muñeca con fuerza. «No entiendes, María. Si esto sale a la luz, caerán todos. Los que están dentro, y los de arriba». Sus ojos se nublaron. Sabía que no resistiría mucho más. Tomé la caja con los documentos, me la colgué al hombro y lo miré una última vez. «Volveré por ti. Te lo juro». Él sonrió débilmente. «Eres demasiado buena para este lugar». Corrí hacia la puerta trasera, el eco de los disparos mezclándose con las sirenas. El humo se colaba por las rendijas, la prisión entera envuelta en un caos infernal. Cuando llegué a la salida de emergencia, intenté usar la tarjeta de Harris. El lector parpadeó en rojo.
No funcionaba. De repente, escuché pasos acercándose. Varios. No tenía dónde esconderme. Entonces, una voz. Oficial Santos, era Jackson. Te dije que esto no había terminado. Levanté el arma. Pero esta vez no era solo él. 3 hombres más aparecieron detrás, todos con llaves idénticas, todos con el mismo brillo en los ojos. Danos la caja, y tal vez vivas, dijo Jackson con una sonrisa. Mi respiración se volvió fuego. El pasillo se cerraba a mi alrededor. No había salida. Y aún así, apreté el arma con ambas manos. Vengan por ella. Jackson dio un paso adelante. Como quieras. Y entonces, el pasillo estalló en fuego y ruido. El estruendo me lanzó contra la pared. Un rugido de fuego, polvo y metal rasgó el pasillo, cegándome por completo. Durante un instante no supe si seguía viva. Solo el pitido agudo en mis oídos, el olor a pólvora, y el sabor del hierro en mi boca. Cuando abrí los ojos, la luz de emergencia parpadeaba débilmente entre el humo. El aire estaba cargado de ceniza y chispas eléctricas. El techo había colapsado parcialmente. Jackson y los otros 3 estaban tirados en el suelo, inconscientes o muertos. Tosí, arrastrándome entre los escombros, el arma aún en mi mano. El sonido distante de las alarmas se mezclaba con gritos, sirenas y pasos que se acercaban. No podía quedarme allí. Apreté la caja metálica contra mi pecho. Tenía que salir con esas pruebas. Era mi única carta para demostrar la verdad. Caminé tambaleándome hacia una puerta lateral que daba al túnel de evacuación. La cerradura estaba torcida, pero logré abrirla con la llave de Harris. El túnel estaba oscuro, húmedo, con el zumbido constante de los generadores. Cada paso resonaba como un latido. Mi brazo ardía por la herida, pero seguí avanzando. El silencio del pasillo me permitió escuchar mis propios pensamientos. Y el eco de mi respiración temblorosa. Entonces, un sonido distinto. Un golpe metálico. Alguien venía detrás de mí. Me giré, apuntando con el arma. Nada. Solo sombras moviéndose entre el humo. ¿Quién está ahí? Grité. Una voz surgió desde la oscuridad. Tranquila, María. No dispares. Reconocí ese tono. Marcus. ¿Marcus? Jadeé, incrédula. Pensé que estabas. No. Su silueta apareció, tambaleante, con la mano presionando su costado herido. No me desharán tan fácil. Corrí hacia él. Tienes que ir al hospital, estás perdiendo mucha sangre. No hay tiempo. Su voz sonaba débil pero decidida. Hay otra salida más adelante. Te llevará directo al exterior del muro norte. ¿Y tú? Yo los detendré. Negué con la cabeza. No voy a dejarte otra vez. Marcus me miró con esa mezcla de resignación y ternura que tienen los hombres que ya aceptaron su destino. Tú puedes limpiar lo que yo empecé. Sácalo todo. Haz que el mundo lo sepa. Marcus, no. Un nuevo estruendo interrumpió nuestras palabras. Las luces se apagaron completamente. Solo el rojo intermitente de la alarma de incendio iluminaba el túnel. Y luego, la voz de Jackson. «¡Santos!», gritó desde algún punto del pasillo. Creí que ya te habías rendido. Marcus me empujó. «¡Corre!». «No. Ahora». Rugió, apuntando su arma hacia la oscuridad. Corrí. Oí los disparos, los ecos rebotando en las paredes. El aire se llenó de polvo y gritos. No quise mirar atrás. No podía. Avancé hasta ver la escotilla metálica al final del túnel. La abrí con ambas manos, empujando con todas mis fuerzas. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. El exterior. Finalmente. Me arrastré fuera, cayendo sobre la hierba húmeda detrás del muro norte. A lo lejos, se veía el resplandor del fuego en el interior del penal. Las sirenas de las patrullas ya se acercaban, pero aún era peligroso. Sabía que si me encontraban con esa caja,
podían silenciarme como a los demás. Me escondí entre los árboles, jadeando, tratando de pensar. Tenía que contactar a alguien de confianza, ¿pero quién? Todos los nombres que se me venían a la mente estaban manchados. El ruido de pasos me sacó de mis pensamientos. Apunté el arma. Una silueta emergió de la oscuridad. Marcus. Casi cayéndose, pero vivo. Me miró con una sonrisa débil. Sabía que lo lograrías. Marcus. Corrí hacia él. Pensé que habías. No tan fácil. Sangre bajaba por su brazo, pero sus ojos aún brillaban. Tenemos que irnos antes de que lleguen los federales. No confíes en nadie. ¿Ni siquiera en ellos? Especialmente en ellos. El rugido de helicópteros se oyó en la distancia. Focos de luz comenzaron a barrer el campo alrededor del penal. Nos agachamos detrás de un árbol caído. Marcus respiraba con dificultad. Tienes que irte sola. Si me quedo contigo, nos encontrarán a los dos. No voy a dejarte, Marcus. Me tomó la mano con una fuerza sorprendente. María, escucha. Dentro de la caja hay una grabación. Harris confiesa todo. Nombres, fechas, transferencias. Si logras entregarla a alguien fuera del sistema, todo esto habrá valido la pena. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y tú? Yo ya hice mi parte. Una luz nos cegó de repente. Una voz por megáfono gritó. ¡Alto! ¡Policía estatal! ¡Tiren las armas! Marcus me miró una última vez. ¿Corre? No. Pero ya era tarde. Se incorporó y disparó hacia la luz, atrayendo toda la atención. Los disparos de respuesta lo alcanzaron en segundos. Cayó de rodillas, luego al suelo. Marcus. Grité, corriendo hacia él, sin pensar. Lo tomé entre mis brazos. Su respiración era débil, casi inexistente. Sus ojos buscaron los míos. Haz que lo sepan. Susurró. Que sepan la verdad. Y exhaló por última vez. El ruido de pasos y gritos me rodeó. Focos, armas, órdenes. Apreté la caja contra mi pecho. Una mano me golpeó el hombro, obligándome a girar. Un agente con chaleco antibalas apuntaba directamente a mi cabeza. Deje el arma. Ahora. La solté. Levanté las manos lentamente. Soy la oficial María Santos, dije con voz temblorosa. Tengo pruebas de corrupción interna. Déjenme hablar con su comandante. Tranquila, señora, dijo el agente con una sonrisa helada. Nosotros nos encargaremos. Tomó la caja de mis manos. Mi corazón se detuvo. No, no la abra. Demasiado tarde. Abrió el pestillo. Dentro, el sobre con la grabación. La sacó, la miró y sonrió. Buen trabajo, oficial. El jefe estará complacido. Y en ese momento entendí. El sistema llegaba más alto de lo que jamás imaginé. Me esposaron, me subieron a una camioneta, y mientras las puertas se cerraban detrás de mí, escuché la última explosión dentro del penal. El fuego devorando todo. Pruebas. Historias. Vidas. Solo quedaba una verdad. Nadie estaba limpio. El motor de la camioneta rugía en la oscuridad. El aire olía a gasolina y metal caliente. Las luces rojas del penal quedaban atrás, devoradas por el humo. Yo estaba sentada en el asiento trasero, con las manos esposadas, el rostro cubierto de hollín, el alma en pedazos. El agente que me había arrestado, ese hombre con la sonrisa fría, iba sentado frente a mí. No dijo una palabra durante el trayecto. Solo fumaba, mirando por la ventana mientras el fuego del penal se reflejaba en sus gafas oscuras. Yo no podía dejar de pensar en Marcus. En su última mirada. En sus palabras, haz que lo sepan. Pero la caja con las pruebas ya no estaba conmigo. Y sin ella, nadie me creería. Yo era solo una oficial acusada de traición, en medio de un escándalo que el propio sistema se encargaría de enterrar.
El vehículo se detuvo de golpe. El agente apagó el cigarrillo, salió, y abrió la puerta trasera. Bájese, oficial Santos. Miré a mi alrededor. No era una comisaría. Era un camino rural, sin luces, sin señales. Solo árboles, silencio, y el murmullo lejano de los insectos. ¿Dónde estamos? Pregunté. El hombre sonrió. En el punto final. Me hizo bajar. La luna iluminaba su rostro apenas lo suficiente para ver el brillo metálico del arma en su mano. No tiene que hacer esto, dije, tratando de mantener la voz firme. No sabe en lo que está metido. Créame, respondió con calma. Lo sé perfectamente. El clic del seguro del arma sonó como un trueno en mi cabeza. Su jefe, intenté ganar tiempo. ¿Quién es realmente? El hombre me observó un instante, como dudando si responder. Y luego lo dijo. El mismo que firmó tu ingreso en Harris County hace 8 años. El mismo que ascendió a Harris. El mismo que se encargó de cada transferencia, cada expediente desaparecido. Su nombre no importa. Pero tú sí, Santos. Porque tú cometiste el error de hacer algo que nadie más se atrevió a hacer, ver. Me quedé helada. Ese él era parte del sistema desde el principio. Todo estaba conectado, la prisión, los oficiales, las familias de los reclusos, las rutas de droga, incluso la policía estatal. Una red perfecta. Una red que acababa de atraparme en el centro. El agente levantó el arma. Y en ese segundo, todo se volvió silencio. Sin viento. Sin grillos. Solo mi respiración, el pulso en mis oídos, y el recuerdo de Marcus diciendo, no confíes en el sistema. Y entonces, algo brilló detrás de la gente. Un destello rojo. Un punto láser en su cuello. Un disparo seco. El hombre cayó hacia adelante, sin siquiera entender que lo había golpeado. Del bosque, una figura emergió. Una mujer. Traje táctico negro. Sin insignias. Solo una voz firme. María Santos, ven conmigo si quieres vivir. No tuve tiempo de pensar. Ella me soltó las esposas con un movimiento rápido. ¿Quién eres? Pregunté, aún temblando. Alguien que lleva años esperando que alguien dentro hiciera lo correcto. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo y lo conectó a su auricular. Los tenemos. Los archivos están a salvo. ¿Qué? Balbuceé. ¿La caja? Marcus era más listo de lo que crees. Hizo una copia. La envió antes de todo esto. Mi corazón se aceleró. ¿A dónde? Ella me miró. A mí. Subimos a un vehículo sin marcas y arrancó a toda velocidad. Mientras el bosque quedaba atrás, ella me explicó todo. Marcus había estado en contacto con una división encubierta del Departamento de Justicia. Una división creada precisamente para investigar corrupción interna. Pero cada vez que se acercaban a la verdad, alguien dentro los saboteaba. Por eso necesitaban un testigo limpio. Por eso necesitaban a mí. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté, la voz ronca. Ahora el país sabrá lo que pasó en Harris County. Los nombres saldrán a la luz. Las grabaciones están en manos de la prensa. Pero tú, me miró de reojo, tendrás que desaparecer. ¿Desaparecer? No podrás volver a usar tu nombre. Ni tu placa. Ni tu vida. La carretera se abría frente a nosotras como una herida infinita. El amanecer empezaba a teñir el cielo de naranja. Por primera vez en horas, respiré profundamente. ¿Y Marcus? Susurré. Ella bajó la mirada. Murió por la verdad. Pero gracias a él, el sistema se quebró. Nos detuvimos en una gasolinera abandonada. Ella me entregó una carpeta con documentos falsos, un nuevo pasaporte, y una llave USB. Aquí está la historia completa. La tuya, la de él, la de todos. Cuando llegue el momento, la contarás. ¿Y tú? Yo nunca existí. Sonrió con un gesto triste y desapareció entre los árboles. Me quedé sola.
El cielo se abría sobre mí, y el sol nacía como una promesa rota. Encendí el auto y conduje sin rumbo, con la llave USB apretada en mi mano. Por el espejo retrovisor, vi el humo de la prisión disiparse lentamente. Y supe que nada volvería a ser igual. No era una heroína. No era una mártir. Solo una mujer que vio la verdad demasiado tarde. Mientras la carretera se perdía frente a mí, una última frase resonó en mi mente. No confíes en el sistema. Colisión, fin, epílogo. Semanas después, los titulares llenaron las pantallas. Escándalo nacional, prisión de Harris County envuelta en red de corrupción y muertes. Oficial María Santos, desaparecida. Se sospecha encubrimiento. Pero en una vieja radio en la frontera, una voz femenina narraba su historia con calma, con fuego en las palabras. No soy víctima. No soy culpable. Soy testigo. Y mientras quede alguien que escuche, seguiré hablando.